Dice así la palabra de nuestro Dios. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Orí; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafú; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemali; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Baspi; de la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, o si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negueb y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habitaba el Negueb, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas ten ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
Estamos hablando de la descendencia de Abraham, de los hijos de Jacob, que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto con grandes manifestaciones de la gloria y del poder de Dios. Y estaban marchando del monte Sinaí hasta la tierra prometida, llegaron justo al borde de la tierra prometida una gran multitud. Ellos ya tenían muy buenas bases doctrinarias, muy buenas bases legislativas y una relación sólida de pacto con el único Dios viviente y verdadero. Estaban siendo dirigidos por el mismísimo Dios de una forma muy cercana. Podían ver la nube de su presencia durante el día como una columna de nube y en la noche como una columna de fuego. Estos hombres y mujeres andaban por vista. Dios hablaba cara a cara con su líder y tenían de parte de Dios la promesa de que Él les haría morar en la tierra prometida como le había jurado a Abraham. Además de esto, habían visto muchas veces que Jehová siempre cumple su palabra, con grandes milagros en favor de este pueblo. Ellos lo tenían todo para poder vivir y llegar a recibir esa gran bendición de poseer la tierra prometida, pero les faltaba lo más importante, les faltaba fe. Por lo tanto, Dios, quien se agrada solo del que tiene verdadera fe, prepara una prueba para mostrar quién verdaderamente es suyo, para depurar a su pueblo y mostrar quién es realmente de fe. Esta nación fue la nación en la que nació el Rey Eterno, pero no todos en esta nación de Israel eran verdaderos israelitas, eran verdaderos hermanos del Rey Eterno. Unos lo eran y otros no, y esta prueba hace la diferencia entre unos y otros. El tema de nuestro pasaje es la fe ante un gran desafío. La fe ante un gran desafío. Estar ante un gran desafío, estar ante una gran tarea, estar ante un gran peligro o un gran obstáculo, confirma quién tiene y quién no tiene verdadera fe. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje esta noche es Gigantes en territorios del Rey Eterno. Gigantes en territorios del Rey Eterno. Y en nuestro pasaje vemos 3 líneas de pensamiento profundo, muy sencillas, fáciles de entender y hacerlas objeto de nuestra meditación. La primera línea de pensamiento es esta: Dios prepara y trae los gigantes. Dios prepara y trae ante su pueblo los gigantes. Eso lo vemos en los versículos 1 al 26 del capítulo 13. En segundo lugar, vemos cómo Dios observa. Dios asume una posición expectante, de espectador, observa nuestra reacción ante los gigantes. Versículo 13:20 a 14:10a. Y en tercer lugar, Dios juzga nuestra reacción ante los gigantes. Capítulo 14, versos 10b al 38. Entonces, en relación con los gigantes en territorios del Rey Eterno, Dios los prepara y los trae, Dios observa cómo reaccionamos ante ellos y Dios juzga nuestra reacción ante esos gigantes. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el año 1500 antes de Cristo, pero este pasaje nos debe llevar a ver a Cristo en el siglo I y debe ser aplicado a nuestras vidas en el siglo XXI. Veamos en primer lugar cómo Dios prepara y trae los gigantes. Los versículos 1 y 2 del capítulo 13 nos muestran que Dios diseña, en realidad en el Deuteronomio capítulo 1 nos cuenta Moisés que la idea de enviar espías fue inicialmente del pueblo, pero Dios confirmó la idea y Dios aprobó la idea y permitió esta misión exploratoria de estos 2 espías realmente como la prueba con la cual él iba a purificar al pueblo y mostrar quién es realmente un hijo de Dios con verdadera fe y quién no. Y Dios tenía ya preparados estos gigantes a propósito,
no son el resultado de la unión entre ángeles que abandonaron su posición angélica y mujeres, como algunos creen que enseña Génesis 6. No, estos gigantes, el gigantismo y el enanismo, son trastornos del cuerpo humano que existen desde que el hombre pecó. Así que este no es el resultado de una unión anormal entre ángeles y mujeres, sino que son simplemente seres humanos con una condición especial que se llama gigantismo. Así que Dios preparó a estos gigantes y los llevó a vivir en Canaán y los tenía ahí en Canaán esperando el momento adecuado para presentárselos a su pueblo y probar con ellos quién es quién. Así que Dios colocó ahí los gigantes con ese propósito y llegó el momento de usarlos para esta prueba. Entonces vemos cómo Dios prepara y en su momento trae los gigantes delante de su pueblo para probar quién tiene verdadera fe. En segundo lugar, vemos cómo Dios observa nuestra reacción ante los gigantes, y es la parte más amplia del pasaje que va desde el 13:30 hasta el 14:10a, y Dios está observando la reacción del pueblo ante los gigantes y observa entre el pueblo dos reacciones de los que dicen ser el pueblo de Dios. Hay solo dos reacciones cuando los que decimos ser pueblo de Dios nos enfrentamos con un gigante. La primera reacción es incredulidad y la segunda reacción es valentía. Solo dos: incredulidad y valentía. Veamos en primer lugar la incredulidad. Para hablar de la incredulidad tenemos que mencionar que estas personas ya tenían una palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con fe tiene que partir del hecho de que Dios ha hablado. La fe no es algo relacionado con una actitud positiva en el hombre o una confianza que el hombre mismo se autoimpone. La fe en realidad se basa en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha hablado y yo creo lo que Dios ha dicho, entonces tengo fe. Si Dios ha hablado y yo no creo lo que Dios ha dicho, no creo que Dios lo dijo, ni creo que se cumplirá, entonces soy incrédulo. Estas personas ya tenían una palabra de Dios. Dios había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. De hecho, en el verso 2, Él lo repite. Dice: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. O sea, Dios ya había dado una palabra. Él dice: los saqué de Egipto para llevarlos allá. Esa es la palabra de Dios dada, sobre la cual se debe decidir si tengo fe o no. Así que si no hay una palabra de Dios, no hay verdadera fe. La fe solo se relaciona si Dios ha hablado. Entonces, cuando uno cree que puede obtener algo que Dios no ha dicho que daría, eso es una fe vana. La fe se basa en que Dios ha hablado. La fe es la certeza de que lo que Dios ha dicho se cumplirá simplemente porque Dios lo ha dicho. Y ellos tenían muchas evidencias del gran poder de Dios y de que la palabra de Dios siempre se cumple. Sin embargo, estos hombres eran incrédulos. Algunos de ellos entonces, en su incredulidad, iban a negar que Dios le había hablado a Moisés, y otros iban a negar, a pesar de haber visto las plagas de Egipto, a pesar de haber visto que el mar rojo se abrió, a pesar de haber visto los milagros que Dios había realizado, el maná, la columna de nube, la columna de fuego, las codornices y otras cosas, el agua endulzada y otros milagros. A pesar de eso, algunos iban a decir que la palabra de Dios no se iba a cumplir, y eso es lo que es incredulidad. Los incrédulos de nuestro texto no tenían la seguridad de que Dios iba a cumplir, no tenían la seguridad de que Dios iba a vencer los gigantes y a darles la tierra prometida. La incredulidad entonces es un ataque contra la persona misma de Dios. La incredulidad es desacreditar a Dios, eso es la incredulidad. Y estos incrédulos, además de que no creían que Dios iba a destruir a los gigantes, tampoco querían seguir el camino difícil de tener que enfrentar a esos gigantes. Ellos querían un camino fácil, y por eso la incredulidad siempre está cargada de egoísmo y mundanalidad. Entonces, la primera reacción ante el gigante del pueblo de Dios es la incredulidad. Veamos 13:31.
13:31, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La primera reacción es negarse a enfrentar al gigante. La incredulidad deja al hombre derrotado ante el gigante sin la capacidad de enfrentarlo. Nadie quiere enfrentarlo. Y la incredulidad saca a Dios totalmente de la escena, olvida por completo lo que Dios ha dicho y ha hecho y se sumerge en una total desesperación, miedo, y actúa de manera alocada pidiendo cosas terribles como regresar a Egipto o morir en un desierto. Esa es la incredulidad. La primera reacción de los que decimos ser pueblo de Dios ante un gigante puede ser la incredulidad. Pero la otra reacción puede ser valentía. La valentía, al igual que los demás, los dos valientes de esta historia, Josué y Caleb, tenían la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios que se las había dicho a los incrédulos, la tenían estos dos creyentes. Al ver a los gigantes, sin duda, los dos, Josué y Caleb, sufrieron un impacto cuando vieron esos hombres gigantescos y dijeron: uff, esto va a ser duro, dice el hombre de fe, pero Dios dijo que nos entregaría esta tierra. De alguna manera nos dará cómo derrotar a los gigantes. Así que la fe, a diferencia de la incredulidad, mantiene siempre presente la grandeza de Dios y la infalibilidad de la palabra de Dios frente al gran desafío que tiene por delante. Es decir, la fe no se amedrenta, la fe quiere hacer la voluntad de Dios, y si la voluntad de Dios es enfrentar a los gigantes, entonces, aunque yo me vea como un grillo delante de ese gigante, si Dios me dice que pelee con él, yo no sé cómo me va a dar el vencerlo, pero yo voy a pelear con él y en su momento sabré cómo vencerlo. La fe siempre está basada en la palabra de Dios. La fe no es la autosugestión de que voy a vencer. La fe es: si Dios me ha dicho que voy a vencer, voy a vencer. Pero si Dios me ha dicho que no voy a vencer, es bobada pelear. O sea, si no hay palabra de Dios, es inútil ir a la guerra. Pero si hay palabra de Dios, hay de nosotros si no vamos a la guerra. Así funciona la fe. Vean conmigo 14, del 8 al 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. No sé cómo, pero los comeremos. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y cuando la incredulidad ve que la fe sale en escena, la incredulidad, que es enemiga de la fe, ataca con todo a la fe, tratando de destruirla. Miren el versículo 10 del mismo capítulo 14. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Ahí está la incredulidad enemiga de la fe. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel para salvar a los que son suyos. Y esta batalla entre los incrédulos y los creyentes viene desde Génesis 3:15, como ya les he enseñado muchas veces. Allí hay una polarización que siempre hará que sean enemigos los de la fe y los incrédulos. Muy bien, y todo esto está sucediendo con Dios arriba en los cielos, observando calladito. Dios está arriba observando calladito la reacción de los unos, la reacción de los otros. Ese es nuestro segundo punto. Dios observa nuestra reacción ante los gigantes. Y ahora viene nuestro tercer punto. Después de observar las reacciones, ha llegado el tiempo de descender y juzgar nuestras reacciones ante los gigantes. Volvamos otra vez al bosquejo. Dios prepara y trae los gigantes. Dios se queda calladito arriba observando nuestras reacciones ante los gigantes, y después de que hemos completado nuestras reacciones, es tiempo de que Dios descienda y juzgue nuestras reacciones ante los gigantes. Y ese es nuestro tercer punto. Dios juzga nuestra reacción ante los gigantes. Capítulo 14, del 10b al 38. Primero, juzga a los incrédulos.
A los líderes incrédulos les da una muerte inmediata por una plaga, no solo por tener incredulidad, sino por promoverla entre el pueblo. Y a los demás incrédulos les da una muerte progresiva. Uno por uno, todos los demás incrédulos morirán en un periodo de 40 años vagando en el desierto. 600,000 varones era el ejército de Israel. Y en esos 40 años iban a morir esas 600,000 personas. Aproximadamente en Israel en esos 40 años hubo 30 funerales diarios. 30 funerales diarios. Entonces, muerte inmediata para los incrédulos, líderes de la incredulidad, y muerte progresiva para los seguidores de la incredulidad. Pero Dios, que es fiel a su propia palabra y dice que va a entrar a Israel a la tierra prometida, les da fe a los hijos de esos incrédulos, a los cuales sostiene por 40 años en el desierto, y les da fe para entrarlos a la tierra prometida. Y el juicio de Dios para los valientes no es ningún castigo, todo por el contrario, Dios se alegra, se goza, se deleita cuando ve la valentía que proviene de la fe de su pueblo y le concede a los valientes honor. Josué y Caleb son mencionados con honor por Dios. Dios le da a Josué y Caleb vencer a los gigantes 40 años después. Escuchen Josué capítulo 11, versos 21 y 22. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, esos son los gigantes, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos o los gigantes quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. De ahí fue donde salió el gigante Goliat. Entonces Dios les da primero honor, segundo vencer, oigan esto, vencer a esos gigantes 40 años más viejos. Piensen en eso. Y fuera de eso les da entrar y disfrutar la tierra prometida. En otras palabras, el mensaje de este pasaje es muy claro. Dios quiere valientes que peleen confiados en su palabra para entregarles la victoria que ellos mismos no pueden obtener. Dios quiere valientes que peleen confiados en su palabra para entregarles la victoria que ellos mismos no pueden obtener. ¿Dónde está Cristo en este maravilloso pasaje? Esta nación que comenzó con este grandísimo fracaso es la nación de Cristo, el Rey eterno. Y aquí en este pasaje Moisés es un tipo del Rey eterno, quien dirige todo el plan de conquista. Y Moisés en este pasaje hace esa magnífica oración de intercesión, donde él es un tipo maravilloso de Cristo. Cuando Moisés ora que el Señor perdone a estos transgresores, por amor a su propio nombre, por amor a su propia gloria, Moisés es un tipo perfecto de Cristo. Pero también Josué, que en este momento era un hombre joven y que más adelante será el gran general de Israel que dirigirá y logrará la conquista, Moisés le cambia el nombre a Josué, y en ese cambio de nombre hay un detalle especial. Oseas, que es su nombre original, significa salvación, y Josué significa Jehová es salvación o Jehová salva. Así que Josué también tipifica a Cristo. Y en esta tierra donde habitaban gigantes, nació, vivió y realizó su obra de expiación nuestro Rey eterno. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, quien hoy en día, aún nuestro Cristo, nuestro Rey, sentado en su trono, controla todo. Y Él aún coloca delante de nosotros gigantes para que se vea quién es quién. Y también observa nuestras reacciones cuando enfrentamos los gigantes, y también nos da o recompensas o castigos dependiendo de nuestra reacción ante los gigantes.
y de esa manera podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas. Lo que Israel vivió de una manera física, real, material, estos hombres eran realmente gigantes, esas ciudades eran muy altas, esos ejércitos, las murallas eran muy altas, esos ejércitos eran muy poderosos y ellos no los podían vencer, eran grandísimos obstáculos. Nosotros lo vivimos hoy de manera espiritual. En el día de hoy nosotros tenemos a manera de gigantes grandes misiones. La misión de llevar el evangelio por todo el mundo es un gigante. Cuando tenemos grandes crisis de manera personal o dentro de la iglesia, cuando tenemos grandes problemas, cuando somos grandemente atacados por los enemigos del evangelio, cuando vivimos grandes desafíos, estamos enfrentando gigantes. Y Cristo está desde su trono observando nuestra reacción ante esos gigantes para premiarnos o castigarnos como hermano mayor, como Dios amoroso que nos castiga. Así que nosotros tenemos que considerar esto de la presencia de gigantes en territorios del Rey Eterno, porque nosotros estamos en los territorios del Rey Eterno y Dios va a traer a nosotros los gigantes. Nosotros tenemos que tener la seguridad de que los gigantes van a llegar. Debemos tener una mente preparada para la aflicción. Y cuando lleguen los gigantes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, hermanos. Cuando estemos delante del gigante, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué ha dicho Dios con respecto a este gigante? Recuerden que la fe se basa no en lo que yo creo que pueda lograr, sino en lo que Dios ha dicho. Así que cuando yo estoy delante de un gigante, tengo que preguntarme, ¿qué ha dicho Dios con respecto a ese gigante? Y una vez sé lo que Dios ha dicho, la fe se fortalecerá, la valentía aparecerá en mí, iré a pelear contra el gigante y sin duda lo venceré. Para vencer al gigante solo hay que ir a pelear contra él. Solo eso. Repito, para vencer al gigante no tienes que ser fuerte, tener todos los recursos. Para vencer al gigante no tienes que tener todas las posibilidades ni el mejor plan. Para vencer al gigante solo tienes que ir a pelear contra él en nombre de Jehová, apoyado en la palabra que Jehová ha dicho, y sin duda vencerás. Hoy en día nosotros estamos enfrentando un gigante, que es la plaga del coronavirus. Entonces hagámonos la pregunta, ¿qué ha dicho nuestro Dios con respecto a este gigante? Ha dicho dos cosas. Uno, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Ciertamente al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero al final produce fruto apacible de justicia, es decir, santificación, a todos los que en ella han sido ejercitados. Dios nos ha dicho que en este gigante nos está purificando y santificando. Al final de la batalla contra este gigante saldremos más santos delante de nuestro Dios. ¿Y qué más ha dicho Dios sobre este gigante? Salmo 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, gigantes o enanas, de todas ellas lo librará Jehová. Así que nosotros, teniendo esa palabra de nuestro Dios, lo que debemos hacer es esperar a que Dios quite la plaga. Lo nuestro por ahora es esperar, y esperar sin miedo. Obviamente protegiéndonos al máximo del contagio. Y si de todas maneras nos contagiamos, si de aquí a mañana resulta que tú diste positivo, yo di positivo, esperar sin miedo, dejar nuestras vidas en las manos de nuestro Dios, que ha dicho que nos protegerá y nos librará de una manera o de otra. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos,
para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Fe es esperar con la seguridad de un buen final, el final que Dios ha dicho que nosotros tendremos. Esperar sin miedo, porque nosotros también somos guerreros de fe, como Josué y Caleb, dispuestos a enfrentar los gigantes. Por nuestro Dios, por la gloria de nuestro Dios, enfrentaremos al gigante y lo venceremos. Amén. Oremos al Señor. Señor Dios nuestro, tu palabra es infalible. Tu palabra es infalible. Tú has dicho que debemos enfrentar todos los gigantes, pues aquí estamos, Señor, dispuestos a enfrentarlos. En tu nombre y en tu palabra esperaremos a que quites esta plaga. En tu nombre y en tu palabra nos cuidaremos al máximo para no contagiarnos. Y si nos contagiamos, si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Sin miedo esperaremos cuál sea tu decisión, porque nuestra vida, oh Dios, está en tus manos. Como guerreros de fe, en ti peleamos, en tu palabra peleamos y sin duda venceremos, porque tú no puedes ser vencido y tu palabra no puede fracasar. Gracias te damos pues, oh Dios, por este tiempo en que entrenas a tu pueblo para la batalla y haces de tu pueblo mejores guerreros, guerreros de fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén.